Sin duda uno de los temas más difíciles de entender para mucha gente, y también ciertamente uno de los temas que la gente más ignora, es el tema de la gracia. El tema de la gracia, un tema fundamental. Si tuviéramos que resumir el cristianismo en una palabra, por supuesto esa sería Jesucristo, que como ya lo he dicho varias veces, es el centro de nuestra fe y de nuestra doctrina, ¿no? La persona de Jesucristo. Pero la segunda palabra yo creo que sería gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Hablamos muchas veces de la gracia de Dios, incluso en español es una palabra muy fuerte. Mucha gente cuando habla de una persona mala dice, este es un desgraciado, alguien que no tiene gracia, ¿no? La gracia de Dios es fundamental en la doctrina de la iglesia. Primero que nada hay que decir una cosa que les puede chocar a los que me están escuchando, pero que hay que decirla para un poquito aclarar la situación. La salvación, o sea, el ir al cielo, el salvarse, el vencer la muerte, el pecado y poder gozar eternamente de la presencia y la compañía de Dios, la salvación, el ir al cielo, es imposible, es una cosa que no se puede lograr para los seres humanos. Es una cosa imposible. Sin importar qué tan bueno eres, o qué tan mala eres, o qué tan inteligente eres, para todo ser humano, el ir al cielo es una cosa imposible, ¿no? Para mucha gente dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, se va al cielo y podemos ir al cielo, pero lo ha hecho posible no el ser humano, no las obras humanas, sino la cruz de Jesucristo. Jesucristo, que es Dios. Dios, solamente Dios puede darnos la oportunidad y el chance y el camino de llegar al cielo. Ahora, ¿cómo Él lo ha hecho? Lo ha hecho por su cruz, lo ha hecho por su resurrección. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Entender primero que nada que toda la obra salvífica de Dios, desde el principio hasta el final, es obra de la gracia de Dios. Es decir, iniciativa suya, mérito suyo, no mío en lo absoluto. Mucha gente hoy en día, cuando uno le pregunta qué cosa uno tiene que hacer para ir al cielo, lo primero que mucha gente podrá decir, cumplir los 10 mandamientos, ser bueno, no sé, ir a misa, hacer esto, hacer lo otro, ayudar, amar a los pobres, etc. Muchas respuestas se van a poder esgrimir. Sin embargo, ninguna de esas es la primera. ¿Por qué uno va al cielo? ¿Qué debe hacer uno para ir al cielo? Bueno, lo único que debe de hacer, entre comillas, es abrirse a la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios, no importa cuántas cosas buenas tú hagas, no te servirán para ir al cielo. Porque ya lo he dicho al principio, el ser humano no puede ir al cielo porque el cielo es para Dios. El cielo es para Dios y para aquellos que son como Dios. O sea, como lo llamaban los santos padres griegos, aquellos que han sido divinizados. Para ser divinizado necesitas a Dios, porque el ser humano no puede divinizarse a sí mismo, verdaderamente, ¿no? Entonces, importante entender esto, fundamental. ¿Qué tengo que hacer yo solo, independientemente de Jesucristo? ¿Para salvarme? Nada, porque no puedes hacer nada para salvarte sin Jesucristo. Es producto de la gracia de Dios. Y unos preguntarán, Padre, ¿y las obras? ¿No tenemos que hacer obras? Claro que sí, hay que hacer obras buenas. Pero las obras buenas que nos llevan al cielo, que nos dan la salvación, son las obras de la gracia de Dios actuando en nosotros. Les voy a poner un ejemplo que creo que puede ayudar mucho a entender. Una persona que no se encuentra en gracia de Dios, una persona que no está en gracia de Dios. ¿Y qué cosa es la gracia de Dios? Brevemente lo digo para poder entender lo que voy a decir también a continuación. La gracia de Dios es la vida de Dios. La vida de Dios que se comunica a nosotros. Esa es la gracia de Dios, sencillamente así. La vida de Dios que se comunica a nosotros. Esa es la gracia de Dios. Y esa vida que se comunica a nosotros no se nos da en el momento de la creación, se nos da en el momento del bautizo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando se nos bautiza, recibimos la gracia de Dios, recibimos la vida divina. Nos convertimos hasta cierto punto en dioses, porque la vida divina corre en nuestras almas, en nuestras venas. Bueno, una persona que ha perdido eso, lo ha perdido por el pecado o lo ha perdido porque no se ha bautizado todavía, ¿no? Una persona, mejor dicho, nunca la tuvo, no la ha podido perder, sino que nunca tuvo esa gracia de Dios. Una persona que carece de esa gracia de Dios, por más buenas obras que haga, por más bueno que sea, como diría San Pablo en la carta a los Corintios, así de su dinero a los pobres, se deje quemar vivo por el Evangelio, o todas estas cosas, si no tiene amor, que es gracia, si no tiene gracia de Dios, no es más que un metal que resuena, un platillo que aturde. Entonces, esto es importante entender. Ahora, una persona que está en gracia de Dios, porque se ha bautizado, porque se ha confesado y está libre de pecado mortal,
hasta el más mínimo de sus obras, la más mínima de sus obras. La más insignificante, como pueden ser lavar platos o barrer, la más pequeña, pues imagínate tú la obra más pequeña que tú puedes hacer, recoger una cosa que se cayó al piso y la quieres tú recoger para no ensuciar la calle, que es una cosa pequeñísima, ¿no? Esta obra te vale a ti para la eternidad, te puede llevar al cielo, es una obra buena, pero además una obra que está llena, vamos a decir así, preñada de la divinidad, de la obra de Dios. Por lo tanto, es una obra que tiene un poder que no viene de ti, sino que viene de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, las obras nos llevan al cielo. Y en ese sentido, la Iglesia Católica nos pide que hagamos obras y que seamos buenos. Pero estas obras no las debemos hacer en un sentido, digamos, pelagiano, ¿no? O si quieres, humanista, ¿no? Yo hago las buenas obras porque yo las quiero hacer, porque son mías, yo me esfuerzo. Mi educación, mi esfuerzo me lleva a hacer esto y yo soy bueno porque sí. Y por lo tanto, Dios me tiene que abrir las puertas del cielo. Esto no es así. Así no funciona en el cristianismo, en nuestra relación con Dios. Todo es gratis en la Iglesia Católica, en el cielo, en la relación con Dios. Hablamos de una relación gratuita, que tú no tienes que pagar absolutamente nada, ni hacer absolutamente nada. Simplemente expresar esa gracia que Dios te ha dado por medio de tus buenas obras. Entonces, esto es muy importante, fíjense ustedes. No basta con hacer buenas obras, sino tienes tú que asegurarte que esas obras que tú haces sean producidas por la gracia de Dios que vive en ti. Si tú no vienes a misa los domingos, si tú no te confiesas, es muy probable que tú no estés en gracia de Dios, ¿ok? Que estés en pecado mortal, que estés alejado de la gracia de Dios. Todas las obras que tú has hecho durante ese tiempo, cuando no has tenido la gracia de Dios, son obras que no son fértiles, son obras que no te servirán para cosas humanas, pero no te sirven para llegar al cielo, no te sirven para tu salvación, ni te sirven para acercarte a Dios en lo más mínimo. Lo que tú tienes que hacer es asegurarte que estés en gracia de Dios. Es una manera, por supuesto, básica, ¿no? Porque saber con seguridad que estamos en gracia de Dios, eso no se puede hacer. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica también nos relata una bellísima historia de Juana de Arco, que la quiero leer, donde interrogada Santa Juana de Arco, si sabía que estaba en gracia de Dios, ella responde: si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella, y si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. O sea que, en última instancia, uno nunca está 100% seguro que está en gracia de Dios. Tiene cierta certeza, digamos, tiene cierta seguridad, si te confiesas, tienes buena intención, en fin, comulgas, hay cierta certeza de que estás en gracia de Dios, pero una certeza absoluta no la puedes tener. Pero basta con que tengamos esa certeza mínima para poder estar en gracia de Dios. Si estamos de esa manera en gracia de Dios, todas nuestras obras son fructuosas y arrebatan el cielo, si ustedes lo quieren poner de esa manera, ¿no? Nos llevan al cielo, Dios nos abrirá las puertas, porque no son nuestras obras, sino son sus obras, y Él no hace otra cosa sino coronar sus obras, en nuestros méritos, digámoslo así. Pero si no estamos en gracia de Dios, ni la obra más grandiosa que te puedes imaginar, aquello que tú haces por los pobres y por la humanidad, ni la obra más heroica que te puedas imaginar, te servirá para llegar al cielo.